Bienvenida a la formación en biodescodificación. Estamos felices de que puedas acompañarnos en este hermoso camino. Vamos a basarnos principalmente en el descubrimiento del Dr. Hammer, que son las 5 leyes biológicas, y también en sus principios, y contarles un poco de la historia, cómo comienza esta hermosa terapia, esta hermosa metodología que se llama biodescodificación. Entonces, comencemos a contarles que las emociones, ¿verdad? Ya sea por creencias o ya sea por tabú, la mayoría de las veces no fueron expresadas, ¿verdad? Ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, ha quedado esa emoción truncada por un hecho traumático, por un conflicto que nosotros lo vimos como un drama, ¿verdad? Y sin solución y en forma aislada. De esa manera se va a generar una emoción que no fue expresada, ya sea que tuvimos miedo, ya sea que tuvimos ira, bronca, también tristeza, y no lo pudimos expresar. Es así que con esa emoción que fue cristalizada, que fue guardada, que fue no dicha frente a un drama, ¿verdad? Un conflicto, un drama para la persona, ¿verdad? Se generó la enfermedad. ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿verdad? El cerebro no encontró una solución psíquica. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dio una respuesta en lo corporal. Entonces, al dar una respuesta en lo corporal, genera esa enfermedad. Esa enfermedad es un proceso biológico en el cual es manifestada la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos entonces? ¿Para qué nos enfermamos? Es la pregunta. Nos enfermamos para buscar una solución. La enfermedad nos viene a decir que necesitamos reparar un conflicto. Entonces, Hammer, que es un médico alemán, tiene una linda historia, una historia científica, una historia que por su propia enfermedad y por un hecho dramático descubre esta nueva medicina germánica, teólogo también, que trabaja con pacientes con cáncer. Un día viaja con su hijo Dirk y le pegan un disparo y su hijo muere. A raíz de esto, genera un cáncer genera un cáncer de testículo y su esposa genera un cáncer de ovario. A todo esto, Hammer empieza a investigar científicamente por qué se enferman y empieza a hacerle preguntas a diferentes pacientes, a más de 10.000 pacientes, y descubre, con muchos estudios científicos, que las emociones eran por una causa, ¿verdad? En este caso, la causa de la muerte de su hijo provocaba una enfermedad en un sistema reproductor. En el caso de Hammer fueron los testículos. Se dio cuenta allí que había una relación entre emociones y enfermedad. Lo que él hizo fue estudiar en una tomografía, porque él también era idóneo en tomografías. Estudió una tomografía a todos los enfermos de cáncer y encontró que en su cerebro se formaba una aureola, ¿verdad? Gris, en donde estaba afectado, donde era su enfermedad. Entonces, se halló en todos los enfermos de cáncer en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que ese foco de Hammer es el bioshock que tuvo esa persona, esa situación dramática, vivida en soledad, de forma inesperada, ¿verdad? Y sin solución. Eso fue lo que llamó él la primer ley férrea del cáncer. ¿Por qué ley férrea? Porque su papá era herrero, entonces le puso férrea. Pero lo más importante aquí es que descubre, por medio de la tomografía, sin líquido contraste, porque si hacemos una tomografía normal no va a salir, una tomografía sin líquido de contraste, nos va a aparecer una aureola, ¿verdad? Que le vamos a mostrar aquí, con una foto, donde va a aparecer que allí se generó un bioshock, ¿verdad? Todos, al ser un bioshock de origen del aparato reproductor, de la misma capa, va a aparecer en el mismo lugar. Entonces allí parte esa nueva medicina germánica, en base a ese drama que había sufrido la familia del doctor Hammer y su esposa, comienza este descubrimiento que que él se ha podido sanar y su esposa también en base a este descubrimiento, solucionando este conflicto, reparando el conflicto, pudo sanar su enfermedad. Entonces la biología pretende dar una solución, ¿verdad? En base a ese momento estresante. La psiquis tiene un momento estresante, genera su emoción, entonces el cuerpo, como
como quiere que haya una supervivencia, ¿qué hace? Enferma el cuerpo para manifestar esa emoción que no pudo expresarse verbalmente. Allí se genera entonces la enfermedad. Entonces, cuando inicia esta investigación, se ve que hay una relación entre el síntoma y la emoción. Fueron esos estudios completados por Erickson, ¿verdad?, con la programación neurolingüística. Entonces, hoy en día se apoya en muchas investigaciones que las enfermedades no existen como tales. Son programas biológicos de supervivencia cargados de sentido. ¿Para qué? Para eliminar el estrés. Y aquí le vamos a dar un ejemplo. Viene a la sesión una mamá y nos relata en su historia de vida que el motivo de consulta es un cáncer en la mama izquierda. Cuando empezamos a indagar, resulta que esa mamá, su hijo había sufrido un accidente en el cual ella estaba sola, recién separada, y el hijo a punto de morir. Ella carga con todo ese drama, ese sentimiento, esas emociones, el cual no la puede expresar porque está cuidando a su hijo y con mucho miedo de que el hijo fallezca. Y luego de que el hijo se salva, esa emoción no pudo expresarse y genera la enfermedad de cáncer de mama izquierda. Entonces, esa emoción que no pudo expresarse, la vivió en soledad, ese fue el desencadenante, y en la biodescodificación tratamos ese bioshock, ¿verdad? El bioshock de el accidente de su hijo. Al hacer un trabajo que después vamos a ir viendo en las etapas, primero autoindagamos y después hay otros pasos, camino al inconsciente, muchas veces al expresarlo, ¿verdad?, y al encontrar ese bioshock, que sería el desencadenante, allí puede reparar esa enfermedad. Pero hay muchas veces tenemos que hacer otro tipo de trabajo que después vamos a ver más adelante. Entonces, para superar esa vivencia, ese bioshock, ¿qué pasa? Baja esa emoción al cuerpo. Entonces se manifiesta esa emoción mediante el cuerpo y produce lo que es la enfermedad, entre comillas, porque para nosotros la enfermedad es una solución biológica para la supervivencia. Esto quiere decir que nosotros usamos la enfermedad para descubrir cuál es el conflicto que tiene que reparar. ¿Dónde está ese bioshock que nosotros debemos tratar? También tenemos el Claudio Sabac sostiene que son programas biológicos cargados de un sentido específico. Son creados por el cerebro ante un conflicto. Entonces, mediante ese conflicto, nos demuestra que hay un conflicto, una situación que tiene que ser sanada. Eso nos va a dar la enfermedad, nos va a dar esa posibilidad de estudio. O sea, si no hubiera conflicto, no hubiera enfermedad. Podemos aprender mucho de la enfermedad porque vamos a encontrar el camino de la salud. Entonces, la enfermedad es una oportunidad codificada. Por eso nosotros, decodificando, ¿verdad?, vamos a transformar ese bioshock en el camino de la salud. Para que la persona no vuelva a sufrir ese conflicto, el cuerpo crea una solución biológica. Y esa solución biológica va a ser la enfermedad. O sea, el cerebro nos quiere cuidar para que no vuelva a sufrir esa emoción biológica. Entonces crea esa enfermedad como respuesta. Cada órgano va a corresponder a una función biológica. Por ejemplo, la boca tiene que ver con atrapar el bocado. El estómago a digerir. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros nos juntamos en una reunión familiar y un familiar nos dice algo que no lo podemos digerir, pero tampoco se lo decimos? Nos dice algo que no nos gusta, una indirecta o una directa y no nos gusta. En vez de no se lo decimos, entonces después al otro día o a los días o a la semana, ¿verdad?, ¿qué nos pasa? No lo podemos digerir y podemos tener acidez, podemos tener alguna enfermedad del estómago, y eso fue por esa emoción que no pudimos expresar. También pasa mucho cuando hay familias conflictivas, cuando hay familias con peleas, ahí hablamos del colon, que pasaron cosas en la familia que no se supieron y después se enteran, ya sea de abusos, de violaciones, de algo sucio, de algo turbio en la familia, y la persona tiene cáncer de colon o alguna enfermedad relacionada con el colon. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es bueno ir nombrando algunas cosas para irse acercando un poco a la biodescodificación. El conflicto se vuelve biológico, el conflicto se vuelve una enfermedad cuando no es manejable, cuando ya pasa el límite de estrés. O sea, no todos los conflictos me van a generar estrés. ¿Por qué? Porque es de cada uno. Por ejemplo, yo les puedo nombrar 3 situaciones estresantes. Por ejemplo, pierde el trabajo, una persona pierde el trabajo, otra persona pierde un hijo, otra persona choca.
Entonces, de repente, si ponemos las tres, capaz que desde mi punto de vista es perder un hijo, pero quizás para la persona el perder el trabajo representa lo más dramático del mundo porque, por ejemplo, no tiene hijos. Entonces, o bueno, tiene el hijo pero en salud. Entonces, cada uno, el drama va a ser vivido para esa persona. No es que uno sea más dramático que otro, sino que el drama lo vemos desde la perspectiva de esa persona, ¿verdad? El drama para esa persona es que la psiquis no encontró solución, no pudo tener. Entonces, ¿qué pasó? Respondió el cuerpo, respondió una solución biológica en la enfermedad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es la emoción que se cristaliza en el cuerpo. Es traducir la enfermedad, descifrar en un lenguaje más claro, la enfermedad. Ahora sabemos que vienen de un conflicto, de un bioshock vivido en soledad, inesperado, de forma dramática. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en la línea del tiempo, que es desde el nacimiento, niñez, adolescencia, ¿verdad? Y adultez. Vamos a buscar en esa línea del tiempo. Primeramente vamos a ir por ahí, después vamos a ver el transgeneracional, ¿verdad? Que vamos a ver de nosotros y nuestros abuelos y bisabuelos, y también en el proyecto biológico, en el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido es cuando estuvo en la panza de la mamá 9 meses antes y hasta los 3 años, y en algunos casos hasta los 7. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero que quede claro que el proyecto sentido es cómo estaba la mamá cuando el bebé estaba en la panza. Si viene una persona de 15 años manifestando una enfermedad y en la línea del tiempo no ocurrió ningún bioshock, ¿verdad? Puede ser que venga desde de la mamá, cuando él estaba en el vientre de la madre, o 9 meses antes, o hasta a los 7 años. Si fuera hasta los 7 años, está dentro de la línea del tiempo, ¿no? Entonces es importante, después vamos a ver etapa por etapa y les va a quedar bien claro. Entonces, la biodescodificación es una metodología en la cual va a haber una toma de conciencia de ese evento traumático, la vamos a decodificar para que hoy esa herida no esté generando ninguna enfermedad y la vamos a poder sanar. Solamente el consultante va a saber cuál es el conflicto. Si ese paciente, con nuestra guía, logra descifrar, nosotros logramos que se dé cuenta cuál fue el bioshock, cuál fue el conflicto desencadenante, puede haber, o sea, siempre se da que si una emoción donde se generó el conflicto, nosotros no llegamos en la consulta al conflicto desencadenante. ¿Qué fue lo que desencadenó eso? ¿Verdad? Pues, ¿qué pasa con ese conflicto? Se vuelve a repetir, eso se llama programante, se vuelve a repetir, ¿verdad? Hasta que le preste atención, hasta que lo pueda sanar, hasta que se pueda reparar. Se repite en el tiempo, ya sea en lo transgeneracional o ya sea también en el tiempo de vida de ese individuo. ¿Tá? Eso es muy importante. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona tiene asma, el asma tiene que ver con conflicto de territorio, una persona que me invade el aire, no me deja respirar, me invade, no me deja independencia. Entonces, lo puedo estar sufriendo de repente cuando vivía con mis padres y después me voy a mi casa, me caso y lo puedo estar, si no solucioné ese conflicto, lo puedo estar viviendo también con mi esposo. Entonces, hasta que no logre ver cuál fue el conflicto de territorio, ¿verdad? Va a seguir sucediendo la enfermedad y también ese conflicto que no fue decodificado, ¿verdad? Entonces, cuando yo hallo ese bioshock, puedo estar tratando ese bioshock tanto la primera vez, quizás a los 5 años, cuando me invadieron el territorio porque quizás me tuvieron que porque vino un primo o una prima, nos llevamos mal y invadieron mi cuarto y lo viví como una invasión, ¿verdad? O también lo puedo estar llevando, o lo puedo estar tratando, ¿verdad? En último caso, cuando se fue reprogramando y ahora soy mayor y me casé. Entonces, en cualquiera de las dos puntas, ya sea en el desencadenante como en el programante, va a ser el mismo efecto, va a ser la misma sanación. Pero van a ver que generalmente llegamos al desencadenante, ¿verdad? Que ahí es más potente, es más fuerte, el bioshock es más notorio. Pero muchas veces, al no recordarlo, podemos tratar el último.
Eso lo vamos a ver en la práctica, simplemente estoy adelantando para que estén muy motivados a seguir avanzando. Entonces, para resumir, la enfermedad siempre es la traducción de un conflicto. Si tengo un consultante que viene con varias enfermedades, muchas veces son varios conflictos y muchas veces hay enfermedades que tienen que ver con lo mismo. Por ejemplo, la artritis o problemas de hueso, de músculo, tienen que ver con la desvalorización. Entonces, yo las puedo unir y me va a estar hablando de que en algún momento sufrí un conflicto de desvalorización, ya sea con mi mamá, con mi papá, depende de dónde esté situado esa artritis. Introducimos el concepto de Christian Fleche, que también nos habla de que la enfermedad es una respuesta de adaptación, se considera un código de transcripción de la historia, donde se codifica en el hígado, en el ojo, en los pulmones, se va a codificar en un... Entonces, en ese caso, nosotros pensamos en la función de ese órgano, entonces todo síntoma es un mensaje y también una solución a esa información. Lo que hablamos hoy, no lo digerí, hablo de la función del órgano, que es el estómago que digiere, entonces no digerí esa información, ¿qué fue lo que no digerí? Entonces estoy hablando del órgano en su función. Fleche lo toma desde ese punto de vista, que ese síntoma, tengo que ver la función del órgano para ver por qué codificó de esa manera en ese órgano. Nosotros en la formación, en la clase 11, vamos a estar obsequiando un diccionario muy completo, donde van a ver cada enfermedad y van a ver también dónde indagar, o sea, cuál es el sentido biológico de cada enfermedad. Entonces allí ustedes van a tener una guía, donde luego en la entrevista con el consultante pueden ir por ese lado. Por ejemplo, si una persona viene con un cáncer que tiene que ver cáncer de nido, o sea, cáncer del aparato reproductor, que puede ser de ovarios, yo voy a consultarle por un hijo, ¿verdad? Un conflicto que tuvo con el hijo. Específicamente puede ser un conflicto, un hijo puede ser un hijo biológico, un ser querido que lo quiera como un hijo, o también puede ser, si es soltero, un trabajo que para ella sea como un hijo, o una mascota inclusive. Entonces, es súper importante preguntar dependiendo del sentido biológico de esa enfermedad. Así voy directamente al motivo, ¿no? Allí mismo voy a ir a ahondar en la causa, el síntoma y la causa. Así que todo síntoma es un mensaje y una solución. Una información y una solución. Así que es una reacción del organismo, ¿para qué? Para evitar el estrés. La enfermedad es una reacción para sobrevivir al estrés. Es la solución que encuentra el cuerpo para otorgarle una posibilidad de adaptación a la supervivencia. ¿Cómo se descodifica? Accediendo al conflicto hacia la edad que tiene actualmente, como dijimos, el proyecto sentido, que comprende fue cuando la mamá lo tuvo en la panza, en la concepción, inmediatamente cronológica, ¿verdad? Durante, después, y el generaciones. Así que el conflicto programante no es la enfermedad, fue el impacto emocional que nosotros llamamos bioshock. Y el conflicto desencadenante sí, es el que desencadena la enfermedad, es la reacción biológica de la supervivencia, el conflicto desencadenante. Así que en el proyecto de sentido es 9 meses antes del embarazo, 9 meses en la panza y 9 meses después. Entonces en el árbol genealógico es importante saber el nombre, la fecha de nacimiento. Después vamos a usar mucho la práctica de la resonancia familiar, que tanto no se usa ahora el árbol, se usa más bien la resonancia familiar, preguntarle al paciente dónde te resuena este conflicto, quizás viene la mamá, quizás viene el papá, del abuelo, ¿verdad? Muchas veces tratamos violencia emocional, violencia física, y indagamos, bueno, esto viene de transgeneracional. ¿Por qué? Porque indagamos y a mi abuela también, mi abuelo le pegaba, mi abuela le hablaba mal. Y después vamos a la mamá y la mamá pasaba lo mismo. Yo viví con mi familia, mi papá le pegaba a mi mamá. ¿Y de dónde lo aprendió la mamá? La mamá lo aprendió de la abuela. Eso se llama resonancia familiar. Entonces, ahora actualmente vive un conflicto de violencia porque ninguna de las generaciones lo pudo reparar. Entonces, la que está ahora estudiando la descodificación o la persona, el consultante que vino a tratarse, sufre esa violencia familiar, entonces viene del transgeneracional. Entonces, ¿en qué consiste la terapia en biodescodificación? Hay que encontrar el sentido por el cual fue creada esa enfermedad, por el cerebro de la persona, ¿verdad? Entonces, como les decía, en la tomografía, Hammer encontró lo que llamó TAC, una zona con edema, ¿verdad? En donde encontró como resultado de un intenso impacto. Entonces, una zona refleja del cuerpo en el cual ha sufrido un impacto. Para que la persona sane, entonces hay que decodificar o eliminar el código
¿verdad? O el programa que provocó esa enfermedad. Bueno, voy a resumir entonces las características de la medicina germánica. Si se conoce la parte del cerebro afectado, voy a saber el conflicto emocional de esa persona y qué órgano está afectado. Si se conoce el órgano afectado, voy a saber qué parte del cerebro está afectado y qué conflicto tiene esa persona. En 1987 descubre el Dr. Hammer con más de 35.000 casos frente a una tomografía computada, ¿verdad? Utilizando una tomografía computada que decimos TAC, ¿no? Una tomografía computada sin líquido de contraste, descubre que aparecen lesiones concéntricas que se llamaron focos de Hammer. También a raíz de, como decíamos, de esa enfermedad que tuvo él y su esposa, descubre las emociones que están relacionadas con el órgano que va a afectar. Hace ese estudio de los casos y realmente tiene esa validez científica. Allí forma las 4 leyes biológicas y en el 1994 aparece la 5ª ley biológica que muestra que la enfermedad no es un mal funcionamiento del cuerpo, sino que este es perfecto y que es una activación de programas especiales con un sentido biológico, que son disparados desde el cerebro, cuyo objetivo es liberar el estrés emocional, que amenaza su supervivencia o de alguien que es vital para su supervivencia. Entonces define estas 5 leyes biológicas que las vamos a ver en la próxima clase en detalle, revelan que toda naturaleza tiene un sentido biológico. Hammer entonces concluye que un bioshock o el shock concluye que el bioshock genera un estrés tanto en 3 niveles, cerebro, mente y órgano. Entonces, sabiendo estos 3 puntos, están interrelacionados. Si yo sé la enfermedad, voy a saber el conflicto, y si yo sé el conflicto, voy a saber si no puedo gestionar emocionalmente esa emoción, ¿verdad? La vivo en soledad y no la puedo gestionar, no la puedo expresar, me cristaliza y me va a generar una enfermedad. Entonces, si yo sé la enfermedad, también voy a saber el conflicto. Si yo sé el conflicto, voy a saber la enfermedad. Entonces, hasta acá concluimos esta primera clase. Vamos a brindarle un ejercicio muy importante en donde ustedes van a poner qué emociones sienten que han tenido en su vida, en su historia de vida, si han sentido ira, cuándo se han sentido miedo, cuándo han sentido tristeza y no la han podido gestionar. Lo anotan, también la edad, ¿verdad? Que esto es un ejercicio muy bueno que vamos a ir haciendo durante todo el curso para irse biodescodificando. Entonces anoten, cuándo sintieron ira, cuándo sintieron miedo, cuándo sintieron angustia, y si actualmente sienten algún tipo de emoción que no lo pudieron expresar, escríbanlo, que es una manera de expresarlo, ¿verdad? Y luego en la sesión que vamos a tener para biodescodificarnos, vamos a trabajar estos aspectos. Un gusto entonces haber estado en esta clase con ustedes. Gracias.